El plato fuerte. ¿Qué tal ese efecto que acabamos de Oye, aventar? y esta sería una genial idea para quienes transitamos, no de forma cotidiana, pero sí continuamente por esta autopista México-Querétaro, que es muy transitada porque hay muchos autobuses y mucho transporte de carga. Ya se estaba planteando desde el sexenio pasado la posibilidad de un tren de pasajeros. Pero bueno, se dinamitó el asunto entre corruptelas, entre también situaciones en donde México y en particular el presidente Peña Nieto se les puso de pechito a los norteamericanos, ¿no? Sí, Porque la presión de Estados Unidos no. Con Estados los Unidos chinos, no quería que fuera un tren Sí. cuya empresa la elaboraran los chinos. Entonces, bueno, todo esto queda en el pasado y ahora va la solución. ¿Cuál es la solución? Lo que dice el presidente es, ya hablamos con una de estas empresas, la que tiene la concesión para tren de carga, que se elabore un estudio y bueno, pues ya se avance, ¿no?, en un tren de pasajeros, que sería, insisto, sustantivo, y además es una carretera con muchos accidentes, por tanto, camión, sería algo muy bueno. Veríamos en qué términos, estamos hablando, por lo que ha adelantado el presidente, es una concesión, ¿no? Sí, es una concesión, pero bueno, ya abre la puerta a este regreso y además es una concesión que se da en los márgenes pues de un gobierno que sí intenta que sea en las mejores condiciones para las arcas públicas, para los usuarios, etcétera. O sea, bueno, pues vamos a ver esas condiciones cuáles van a ser, pero de entrada suena bien. Está bien, así es. Ya se estableció un convenio con la empresa ferroviaria de Kansas para empezar a elaborar el proyecto para la construcción del tren de pasajeros a Querétaro. Se firmó un convenio en donde la empresa se compromete a hacer el proyecto para ver la viabilidad, que yo sostengo que la tiene, y que pueda impulsarse lo de un tren de pasajeros a Querétaro, que va a ayudar mucho. Ellos tienen ya la concesión, esta empresa ferroviaria, de la línea. Entonces, es utilizar la misma línea para trenes de pasajeros. Es mucho el tráfico y constante los accidentes. Bueno, y en más cosas que también quiere el presidente dejar ya arregladas, pues habló de todo lo que tiene que ver con la corrupción en el IMSS, que se está limpiando, como en otros lados de la administración del gobierno, y particularmente este tema nos comentaba Miguel Arzate, de las asociaciones público-privadas que dejaron pues unas condiciones muy leoninas para el Estado en términos de los contratos que se habían establecido pues a través de cochupos, de tráfico de influencias, etcétera, y que están muy bien ejemplificados en estos contratos de los 12 hospitales, de los cuales hoy nos mostraron 9 casos de cuáles son las condiciones, qué es lo que tiene que pagar el gobierno por cada uno de estos hospitales y que son la razón por la cual ahora el gobierno está considerando pues ya mejor hacer un avalúo y decir, los compramos y nosotros nos hacemos cargo. Oye, lo que hacían con este esquema de APP, la Asociación Público-Privada, era partir de una falsa premisa. El Estado no tiene recursos y es ineficiente construyendo y administrando. Entonces, yo te pongo el hospital, decían los privados, tú no erogas nada, pero me vas pagando una renta mensual. El problema es que, pues como si fuera esto una hipoteca, y el asunto es que hipotecaban el futuro de todos los mexicanos. O sea, si el hospital vale 500 millones, me vas a acabar pagando 5,000 millones de pesos. Dice López Obrador, esto no tiene viabilidad, ni siquiera para rebajar los contratos, como en el caso de las cárceles federales, ¿no?, los penales, que ahí sí, pues dijeron, a ver, ¿cómo le encontramos una mejoría? Vamos a pagar la mitad, o más o menos por ahí, o el 60%. En este caso, ya ni siquiera salen las cuentas y pagas la mitad de los contratos. Dice López Obrador, mejor vamos a pagarles
los hospitales completos Sí, porque a además, estos empresarios. en el caso de los penales, o sea, ni siquiera, si no había reclusos, de todas maneras se tenía que pagar exactamente lo mismo. Y aquí en los hospitales también hay otra cosa, o sea, todo el personal lo pone en el Estado, porque además eso es lo que se ha venido construyendo, también ya mobiliario, también, o sea, como que los hospitales así como cascarón y tú pagando esas regentas así millonarias, pues por eso dice el presidente, esto no es un muy mal negocio para el Estado y vamos a darle la vuelta a eso con este planteamiento que ahorita vamos a ver pues cuáles eran las opciones que estaban planteadas en el horizonte y se eligió esta. Mire, este hospital de Tapachula, 180 camas, lo tiene el IMSS. Este es el sistema APP. Fecha de contratación, 2017. A 25 años el contrato. Remanente me imagino que puede ampliarse a 20 años más. Monto total del contrato, 17,364. ¿Cuánto tenemos que pagar cada año? El personal es del seguro, nada más 633 millones. Este hospital de 180 camas, sin corrupción, se construye con 1.500 millones. Pero si seguimos con este contrato, son 25 años pagando esto, año con año, con crédito de Banobra. Eran negocios redondos. ¿Cómo no van a estar enojados? Me insultan, pero ¿cómo voy a permitir eso? Y así, todos. ¿Qué se hace en estos casos? Suspender el contrato, juicio. Como está el Poder Judicial, nos cepillan, perdemos, porque los que tienen estos contratos son los que mandan también en el Poder Judicial, porque son de los reductos, ¿no?, que han quedado del antiguo régimen conservador y corrupto. La otra opción es, a ver, vamos a negociar el contrato, bájale, en vez de 5,500 lo que hicieron de la cuenta, te damos 2,500 y nos ahorramos 2,500. Ya es algo. Entonces la otra opción es, te compramos, no es para presumir, pero tenemos ahora para comprarte, como se compraron las 13 plantas de Iberdrola. Y como dicen, el diablo está en los detalles. Y aquí observamos el detalle de la robadera. Estos ¿no? 9, sí, ¿no? O sea, 5,651 millones anuales en el pago de estos contratos, pues que se prorratean anualmente, lo que es contratos de 25 y más años, ¿no? O sea, pero veíamos, el presidente muestra hoy ese ejemplo de este contrato de 17,364 millones. Hay otros de 15,000, otros de 21,475, el Hospital General de la Ciudad de México. Sustitución del Hospital de Villahermosa, 8,344. Bueno, y así, ¿no? Sí, estos son los negocios al amparo del poder y traficantes de influencias intervinieron en este tipo de contratos. Claro que ahí alcanza para una buena repartición y estamos hablando de hospitales del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Y mira, las fechas de contratación durante el gobierno de Peña Nieto, los primeros 2017, 2016, 2017, con Peña Nieto un montón. Pero también, pues vemos uno ahí, 2007, 2009, con Felipe Calderón, con Fox, 2005. O sea, era una práctica recurrente en general, nada más que sí se intensificó durísimo, ¿no? Con Enrique Peña Nieto. Con razón Peña no anda descalzo ahí en España. Cuando lo vemos, no anda descalzo el señor, anda en los mejores restaurantes, ¿no? Oye, pero bueno, este es un ejemplo, pero pues también estaba el tema de los medicamentos, porque el presidente habló en general y también dijo una cosa que por eso están tan enojados, porque estamos haciendo todo un replanteamiento que en realidad les está quitando los negocios con el tema de los medicamentos. Y esto todo a propósito de que salió por ahí el nombre de Roberto Madrazo. Sí. Otra vez, el presidente ahora que muestra estos contratos, dice, bueno, vamos a quitar los nombres de quienes son los beneficiarios, ¿no? Así de es. estos contratos,
Pero, pues claramente cuando dice, ahí está la mafia del poder y, ¿no? Y todos estos ligados también con medios de comunicación. Entonces, no nos extrañemos luego, pues, de la aparición de campañas como las que de pronto vemos, ¿no? Así es, y en el caso del grupo de Roberto Madrazo, dice un reportero que investigaron y que hay contratos en el Estado de México. Por eso también López Obrador hace una reflexión sobre Michoacán. Delfina Gómez, dice, le tengo confianza, todo eso se va a terminar. Y sí, pues es que se ha ido acotando el poder de estos grupos, pero se metieron a nivel del gobierno federal y a niveles estatales. Como bien dices, es el caso de Michoacán, Silvano Aureoles. Silvano Aureoles. Les dio de comer, pero a bocanadas, ¿no? A estos grupos y dejó de pagar a los maestros, por ejemplo, ¿no? Así es, Entonces, y son dos nombres, Roberto Madrazo y Silvano Aureoles, pues que están ligadísimos a este medio de comunicación latinos, ¿no? Sí, y Silvano, por cierto, presidenciable, está dentro de los 13 elegidos para de ahí que salgan, ¿no? La ungida Xochitl Gálvez. Bueno, y a propósito de todo esto, ya lo decíamos, adelantamos lo de Calica, que esta empresa norteamericana ya se fue a quejar, ¿no? A instancias internacionales, porque además los exhibe López Obrador. Por un lado dice, se equivocaron, nos trataron de chamaquear, nos dijeron que ya no iban a extraer material mexicano, en tanto se resolvía el juicio, y pues que voy a verificar el Tren Maya y me doy cuenta que hay maquinaria, ¿no? Entonces, de entrada nos quisieron chamaquear. Deberían de ofrecer unas disculpas de entrada. Y luego, pues el asunto de fondo es de escándalo. Están dinamitando el territorio nacional para que se hagan construcciones en los Estados Unidos. Claro, esto con un permiso que se dio en tiempos neoliberales, pero ahora pues está buscando la solución López Obrador y me parece que es una solución inteligente. Es decir, a ver, vamos a comprarles el tramo que les corresponde a ellos, lo demás lo hacemos área natural protegida, en donde están trabajando se queda como ecoturismo, de hecho tienen un muelle que podría utilizarse también, o sea, la visión de López Obrador es cómo conectamos incluso y cómo damos un beneficio a la comunidad en términos turísticos y cómo privilegiamos que el medio ambiente no se ataque, ¿no? Sí, no es solo a la comunidad local, estamos hablando de un pulmón, son 2,000 hectáreas, o sea, un nuevo parque del jaguar es lo que está ofreciendo el presidente con este decreto, que es muy interesante porque sí plantea, ahorita lo vamos a escuchar, sí plantea, vamos a hacer esta negociación, pero bueno, si no se puede, él está hablando de un decreto y yo lo que quiero ver es quién, pues de estos medios luego conservadores que se hacen los ambientalistas, va a salir a decir, no, qué terrible cosa, ¿no? Lo que está haciendo el presidente. Con Calica no, ¿no? Como Calica, bien dices, ¿no? O sea, sí, porque se supone que son ambientalistas, ¿no? Por eso no quieren el Tren Maya. Y de Calica no dice nada. A ver. Un avalúo de todo. Y ya lo estamos haciendo. Les compramos casi 2,000 área natural protegida. Y el resto, lo que ya está impactado, ahí sí, turismo ecológico. Les compraríamos todo. Si vemos que no hay interés de parte de ellos, es muy justa nuestra propuesta, muy justa. No son personas malvadas los dueños. Cometieron un error porque es que así veían a México antes. Hablaron conmigo, el gerente, y les dije, vamos a esperar a que resuelvan el juicio que hay en tribunales, pero en tanto no haya una decisión, no pueden ustedes ya seguir extrayendo material. Me dijo, estoy de acuerdo, esta es una muy buena opción. A lo mejor nosotros no vamos a recuperar con esta parte y el muelle lo que se invierta, pero vamos a dejar 2,000 hectáreas de reserva. Ahí sí, es otro parque jaguar. Otro parque jaguar. Y a propósito de la recuperación, del cuidado, de la protección del medio ambiente a partir de este tipo de políticas, también se habló de la tala clandestina, que a mí me llamó un poco la atención la pregunta porque era como
La maestra Delfina está ofreciendo el mayor programa de reforestación y todavía ya Tala Clandestina, pues ni ha entrado Delfina Gómez, Así ¿no? es, Pero es. bueno, a partir de eso le dio al presidente un gran pretexto para hablar pues del problema que existe en el país de Tala Clandestina, de lo que se está haciendo al respecto y también de los pasos de fauna, o sea, porque es la reforestación y en el caso del Tren Maya, la implementación de un montón de pasos de fauna donde también se está protegiendo pues a toda la fauna de la zona y por ahí vimos un video de un jaguarcito. Así es, muy hermoso. A ver. Eso de la tala clandestina en el Estado de México lo estamos padeciendo todavía en Morelos, en una parte de la Ciudad de México, en Tlalpan, y en otros estados, en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua. Lo estábamos padeciendo bastante en Quintana Roo y en Campeche, contrario a lo que opinan los pseudoambientalistas. Toda esa zona de Calakmul, de Espujil, estaba dominada por los que se dedicaban a la tala ilegal, clandestina, y ya no están, porque hay más presencia de la Guardia Nacional. ¿Qué tiene la región? Tiene las playas más bellas, la fauna nativa, los jaguares y sobre una jaguar con su panza. Van a ver esto que se tiene y por eso son muy buenos los programas de reforestación. El Sembrando Vida sí se está aplicando allá en Guadalupe y Calvo, por ejemplo, en Chihuahua y en Durango y en Sinaloa, toda la sierra, y los campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios están plantando árboles. Esto es por Tulum. Miren, pero van a ver, se ve que es macho. Van a ver la jaguar. Esta, mira. Esa es la noche. Un puma. Estamos cuidándolos. Hay una gran variedad de especies nativas, o sea, es un paraíso toda esa región. Y vamos a seguir cuidando la selva y su hábitat y protegiéndolos. No había pasos de fauna en las carreteras. El Tren Maya va a significar la construcción de 500 pasos de fauna. 500 pasos de fauna. Es el número de pasos de fauna que se han hecho en el país en toda la historia. Nada más en esa obra. El programa de salvamento arqueológico es el proyecto más grande que ha hecho un país en América para la recuperación de su pasado. Pero no se trata solamente de desempolvar piezas viejas y limpiar pedazos de cerámica. Es un proyecto que nos ayuda a recuperar nuestro pasado y construir una imagen de las civilizaciones y culturas que florecieron en que ahora es nuestro México. Es el conocer nuestros orígenes, nuestra historia, nuestro pasado glorioso y la fuerza que late en nuestras tierras. Con el programa de rescate y salvamento arqueológico se deja de admirar solamente las civilizaciones de Occidente como Grecia o Roma y se estudia a las civilizaciones que dieron forma a América, los pueblos que formaron y siguen formando parte del esplendoroso sureste mexicano. También
se profundiza en el estudio de la cultura maya, una civilización que tiene sus raíces en el preclásico mesoamericano y su esplendorosa tradición que sigue dando flores y frutos. Con este proyecto se han recuperado 52.733 bienes inmuebles, entre los que destacan pirámides, edificaciones, centros comunitarios y una larga lista de elementos que nos permiten dimensionar la enorme fuerza que llegó a cobrar la civilización maya en toda el área. Gracias a esta labor de recuperación, ahora se modificará nuestra percepción sobre el devenir de esta cultura. A la par, se mejoran las zonas arqueológicas de la región. Ya son 27 zonas arqueológicas las que se intervienen con la mejora de espacios, creación de centros de exhibición, construcción de museos locales y restauración arqueológica de las edificaciones. El proyecto de salvamento arqueológico es más que un proyecto de Estado. Es invertir en nuestro pasado, es fortalecer las comunidades, recuperar nuestra historia y enorgullecernos de nuestros orígenes. Sofía Velázquez, Mañanera 360.